Bueno, en el caso de la guerra cristera, Colón tiene mucha identidad, está impregnado, digamos, en el recuerdo de las nuevas generaciones y las anteriores. Es un movimiento que marcó mucho digamos, la identidad o ser un pueblo de fe, un pueblo que defiende su espiritualidad o los motivos de devoción, como en el caso de la Virgen de los Dolores de Soriano. Y hubo también muchas personas, líderes carismáticos, situaciones también por ejemplo, el padre Jesús Frías estaba de párroco, su hermano el general lo comisionan a esta parte, hubo un acercamiento ahí interesante para poder realizar el movimiento cristero. Agripina Montes pues es una líder también, aparte que hay que decirlo, se necesitaban recursos económicos y tanto Norberto García como Agripina Montes como otros líderes eran comerciantes y tenían esta capacidad de poder adquirir el parque, poder movilizar a la gente, poder hacer las reuniones en Querétaro, con la Guardia, con la ACJN, distribuir la información y poder movilizar también a la gente que quisiera pues luchar de manera armada, porque el movimiento cristero pues fue una parte armada, una parte intelectual, una parte de movilización social también, ¿no? Entonces la parte armada pues es lo que se distingue en Colón, porque es el único municipio que, digamos, se levanta formalmente contra el gobierno federal, porque los de Jalpan se vinieron también a unirse a los de Colón en este movimiento, y ahí surgen muchos personajes o muchos líderes dentro de este movimiento cristero. ¿Qué fecha se levanta en armas? 4 de febrero de 1928. Y participan en esta toma de Colón más de 300 personas, y después se van sumando más que andaban en el cerro, es decir, había jovencitos de 15 años, 16 años que andaban pues en el cerro con las penurias o acompañando a sus tíos, o estaba la familia, 3 hermanos que habían de repente en alguna familia, o los casos en que estaba por un lado el cristero, luego el sacerdote y luego el federal en una misma familia. Entonces tenían estos conflictos también, ¿no? Entre las mismas familias, pero en general pues fue un motivo es un motivo de orgullo. También es cierto que a la entrega de armas muchos decidieron hacer juramentos de no revelar quién había estado en el movimiento por miedo a las represalias, pero muchos fueron muriendo asesinados a traición, y muchos hasta los años 80s, 90s, que fueron los últimos de los combatientes cristeros. A mí me tocó, por ejemplo, entrevistar a don José Vázquez Juárez. Él tenía 15 años cuando entró en el movimiento cristero, entonces él fue uno de los que comisionaron para guardar las armas antes de entregarlas, por ejemplo, de los que comisionaban a estar apostados en las faldas de los cerros para que soldado que veía, soldado que tumbaba. Y pues él era como un testimonio vivo de todo lo que sentían en ese momento los cristeros, que era defender la fe a costa de lo que fuera. Y yo le decía a don José, por ejemplo, que si tenía miedo, dice, y él platicaba que pues con el olor de la pólvora, que ni el miedo le daba, o sea, era tal momento la adrenalina, el coraje, el empuje, todo, que pues entraban así, ahora sí que sin nada, o sea, me refiero a que sin un pulquito o un alcoholito, no, así a raíz, como él decía, ¿no? Entraban a combate en esos momentos, sobre todo cuando se veían de repente cercados o sorprendidos por el gobierno. Pues obviamente hacían incursiones por todos lados, pero tenían un punto que era el Pinar del Zamorano, que les servía como de campamento. Desde este punto muy elevado alcanzaban a ver todas las incursiones del Ejército Federal, y podían ir al noreste de Guanajuato o podían irse a la sierra sin problema. Y aquí en Colón pues las familias completas, ¿no? Había quien llevaba el correo, quien les llevaba las gordas secas, tiesas, quien les llevaba la cecina, o sea, la carne seca, en fin, toda la gente participaba haciéndoles algún carrillera, vestuario en ese momento, es decir, con el patío, la camisa y el pantalón de manta,
los guaraches, o sea, hay mucha gente que se comprometió con el movimiento y sobre todo pues estos líderes. Agripina pues fue una de ellas para poder darle seguimiento a todo el movimiento cristero. Y de su vida pues hay muchas anécdotas, como una mujer que rompe los esquemas de la época, una mujer que estudia por cuenta propia en la Normal del Estado, que es comerciante, que vendía a las afueras de Juchtlán, que con sus recursos pues, compra el armamento, que era una mujer muy valiente, muy aguerrida, muy entrona, y que a muchos se les cuadró sean capitanes federales y sin miedo a que la pudieran matar, ¿no? Y ella en un combate que es el de Ejido Patria, ella o sorprenden, digamos, a todos los cristeros, y ella tiene que huir posteriormente a la Ciudad de México. Viene a los 50 años, a la celebración de 50 años, es donde Meyer la entrevista, y que está sus entrevistas en su famosa trilogía de La Cristiada. Entonces ella da testimonio, ¿no? Y internamente pues ella rescata las osamentas de todos sus coterráneos cristeros que habían quedado entre los cerros y los lleva a Cristo Rey. Ella está en Cristo Rey, sus restos. Los otros, los de Norberto, están aquí en la parroquia. Manuel Frías está en Celaya, porque originario de allá. En fin, da el tema cristero como para mucho tiempo, según la historia, según el personaje, pero en general pues es parte de la identidad del pueblo de Colón, les digo, de generaciones actuales y pasadas.